Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, Periodismo y Sociedad, donde todos los días abrimos esta ventana para construir un país mejor, pero para todos, dándole las gracias a Dios que nos permite un día más, que nos permite tener las energías, que nos da su apoyo, nos protege y nos guía con su bendición. Que así sea para todos. Dios Todopoderoso es el guía de nuestras vidas. Hoy iniciamos el mes de marzo. Estamos a 2 de marzo del año 2026. Es el tercer mes del año. Y como siempre, es lunes. Entonces es el día del doctor Alfredo Polanco realizar esa brillante exposición que nos hace cada lunes con la mejor orientación en salud para que usted tome las medidas precautorias, las medidas de precaución, de prevención, y si ya tiene alguna enfermedad, usted pueda tomarlo en serio. Aquí van a estar los teléfonos. Cuando usted pueda, nos hace alguna pregunta sobre el tema que trata el doctor y él mismo se las contestará. Antes debemos hacer referencia a algunos acontecimientos. Esta mañana, lamentablemente, ocurrió un accidente en la autopista del Coral. Hay que prestarle atención a esa autopista. Porque no es que la autopista no es que está en malas condiciones, pero por estar en buenas condiciones los conductores se desesperan y transitan a una velocidad estrepitosa, una velocidad que está fuera de lo normal. Por ahí transitan muchos autobuses cargados de pasajeros, sobre todo turísticos, tanto hacia y desde la ciudad de Higüey, de Punta Cana. Esta mañana el accidente ocurrió de un autobús que venía hacia La Romana. Hasta ahora se habla de una turista fallecida y más de 20 heridos. Un autobús que parece que venía a una alta velocidad y al tomar la curva pues se desvió en esa parte. Así que hay que prestarle atención. Una buena noticia, es importante tomarla. En San Cristóbal la policía ha dado un informe hoy de que el jefe regional y el subjefe regional de la Policía Nacional, junto a otros alistados y miembros de esa institución de bajo rango, están presos por robo, por distintos delitos y están sometidos al rigor de la justicia. La policía hoy cumple 90 años, hoy. Y qué bueno es que se dé esa noticia importante, que el que lo haga mal tiene que pagar las consecuencias. Quien lo haga mal tiene que ser castigado, porque no hay razón para hacer las cosas mal. Todo el servidor público debe entender que está para servir de calidad a la gente, respetar a las personas y actuar con la ley, nunca violando la ley. Y la policía, que hay que notar, ha hecho un avance extraordinario. No es la misma policía del año 1930 y algo, cuando fue fundada, en 36. Es una policía que ha ido evolucionando gracias a, sobre todo, a la impronta de los últimos presidentes, de los últimos gobiernos, que han decidido reformar ese cuerpo del orden. Entonces, qué bueno
y donde quiera que haya un policía que no esté acorde a los rigores que reclama ese servicio, tiene que ser denunciado. Y aquí la ciudadanía tiene que jugar un papel importante. Antes no se podía ir a un cuartel a poner una querella, porque la querella, el querellante caía preso, o en contra de quien iba a poner la querella, si era de robo, si era parte delictiva, ya el delincuente sabía primero, y ya, porque la misma policía estaba involucrada con esos delincuentes. Eso se ha reducido, se va reduciendo, no está eliminado, pero se va reduciendo con la capacitación policial, se va reduciendo con la integridad con la que se está formando la policía. Tenemos que confiar en eso. Esa es la policía en la que debemos confiar, reclamar nosotros y participar los ciudadanos cada vez en mejorar. El presidente de la República pronunció un discurso que yo no voy a profundizar en él. Fue un discurso bastante amplio, descriptivo, prometedor, y un discurso en el que la población ha quedado satisfecha. Evidentemente que la población ha quedado satisfecha con ese discurso que pronunció el presidente de la República, Luis Abinader, el pasado viernes 27 de febrero, con motivo de la rendición de cuentas que tiene que hacer cada año ante el Congreso Nacional, las cámaras conjuntas del Congreso Nacional. Y ahí estuvo todos los poderes públicos, las representaciones internacionales, invitados especiales, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente habló. Consecuente de eso, ascendió a gran parte, y hubo una contentura en la Policía Nacional, sobre todo en las mujeres, en las damas, que forman parte de ese cuerpo. Qué bello se veía ese desfile militar con ese cuerpo femenino de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Lo que se ve que la mujer está ascendiendo, está ocupando roles importantes en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la seguridad, está siendo tomada en cuenta. La mujer dominicana se prepara, tiene conciencia, hace compromiso y está formándose de una manera integral para servirle a su patria. Miren qué lindo ese desfile de esas mujeres, ese cuerpo femenino que hubo ahí. Fue lo más elegante para mí de lo que pasó en ese desfile, además de los vehículos blindados que han construido las Fuerzas Armadas en esa parte. Y no podemos dejar de comentar el triste acontecimiento con la guerra que Estados Unidos le ha declarado a Irán. Donald Trump, que ha hecho muchas cosas contrarias a las que dijo no voy a hacer guerra, voy a hacer la paz. Pues miren, no está haciendo la paz, ha llegado con una gran inseguridad entre los inmigrantes en Estados Unidos, que los tiene en ascuas a todos, ha penetrado en la integridad territorial y la soberanía de varios pueblos. Ahora en Irán es una nación de casi 90 millones de personas. Tiene armas, tiene misiles, y haber sido atacado ha provocado que estos respondan. Una nación conjunta de Israel y Estados Unidos ha hecho. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros? Bueno, la economía del mundo se tambalea, se resiente con estos ataques de Estados Unidos a Irán. La economía, sobre todo la que se sostiene en el petróleo. Ya el petróleo subió un 13% en apenas 2 días que tiene la guerra. 13%. Todavía no han cerrado el estrecho de Hormuz, que es por donde transita el 22% del petróleo que consume el mundo.
Mientras no busquemos una alternativa energética, el petróleo es el fundamento del mundo, del desarrollo tecnológico e industrial del mundo. Bueno, si se encarece, los pueblos como el nuestro sienten, porque tienen que hacer un aumento desproporcionado en el gasto. Y, como ustedes saben, la economía que se resiente, el mercado se limita. Entonces nosotros que tenemos que vivir de la venta de productos en el mercado internacional y sobre todo que vivimos de una parte importante de las remesas gracias a lo que producen los dominicanos en Estados Unidos, pues como la economía de Estados Unidos se va a resentir un poco, esas remesas también se van a resentir un poco. Así es que estas son las cosas que están pasando, parte de ellas, en el día de hoy. Vamos a una pausa y venimos con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes. El doctor Alfredo Polanco está en presencia virtual nuestra con nosotros y a él le damos la oportunidad. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Como cada lunes, y amigos televidentes, estamos aquí para dar a conocer los detalles sobre una enfermedad que puede ser prevenible. Pues ese es el objetivo de nosotros en este programa. La prevención es lo más importante. En el día de hoy vamos a tratar lo que es el infarto agudo al miocardio, muerte súbita. El infarto al miocardio es la causa principal o la cardiopatía isquémica de muerte a nivel mundial. Por ejemplo, cada año, y sobre todo las últimas estadísticas del 2024, la mortalidad a causa de la cardiopatía isquémica fue de 21 millones de habitantes aproximadamente. Eso es una cifra bastante alta y tomando en cuenta que es una entidad clínica prevenible, una entidad clínica no transmisible. O sea, muchas veces nosotros le tememos a las enfermedades que son transmisibles, aquellas que son contagiosas, aquellas que se nos pueden transmitir de otra persona. Sin embargo, no tememos tanto a aquellas enfermedades que nosotros podemos prevenir porque no nos la transmite nadie. Por ejemplo, un paciente con un infarto, hay factores de riesgos que van a conllevar a que a una persona le dé un infarto agudo al miocardio. Entonces vamos a ver primero cuáles son las manifestaciones clínicas. ¿En qué personas es más frecuente el infarto agudo al miocardio? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos prevenir esta catastrófica enfermedad? Lo primero es que cualquier paciente puede tener un infarto agudo del miocardio. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto a pacientes jóvenes de 20, de 30 años, 35 años, con un dolor de pecho, y cuando se le hace un electrocardiograma, pues ese paciente tiene un infarto. O sea que anteriormente nosotros veíamos infartos solamente en pacientes mayores de 40 años, sobre todo hombres. En la actualidad estamos viendo a pacientes muy jóvenes, inclusive en los gimnasios, que han tenido dolor de pecho. Un factor de riesgo importante, no modificable, es la edad y el sexo. A mayor edad, mayor posibilidades de que usted tenga un infarto agudo del miocardio. Usted no puede modificar la edad, o sea que hay factores que lamentablemente no podemos modificar. El sexo masculino es más frecuente. Por ejemplo, las hormonas femeninas protegen a las damas de un infarto, pero ya cuando esa persona tiene por encima de los 55 años, pues es una persona que tiene igual predisposición de infarto, el hombre y la mujer. Mientras tanto, la mujer está protegida por los estrógenos. O sea que son datos bastante importantes. Otros
factores de riesgos que podemos modificar es el tabaquismo. Está demostrado que en la medida en que una persona fuma, pues aumentan las posibilidades de tener un infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque el tabaco y todos sus componentes, que tienen más de 300 sustancias tóxicas, incluida la nicotina, el benceno, entre otras, pues esas sustancias pueden provocar lo que son endurecimiento de las arterias coronarias, van a provocar hipertensión arterial, vasoconstricción, es decir, estrechamiento de la luz de todas las arterias, incluidas las coronarias. Por tal motivo, ese paciente que fuma va a tener una mayor predisposición de presentar un infarto agudo al miocardio. El sedentarismo, lógicamente, o sea, esas personas que no hacen nada de ejercicio, son pacientes que tienen un factor de riesgo modificable, puesto que si usted dedica por lo menos 30 minutos de ejercicio, pues usted disminuye grandemente la posibilidad de tener un infarto agudo al miocardio. Por eso se recomienda 30 minutos de ejercicio o 150 minutos a la semana. Usted lo puede dividir como usted quiera. Idealmente sería por lo menos 30 minutos al día. El sedentarismo, dijimos, la dieta, comida chatarra. Mientras más sal, mientras más azúcar usted consume, más posibilidades tiene de presentar un infarto agudo al miocardio. Hay otro factor genético que se me había estado pasando y es el factor genético, bastante importante. Entonces usted va a ver que siempre nosotros le preguntamos, cuando estamos haciendo la importante historia clínica, al paciente, algún familiar que haya tenido muerte súbita o haya tenido infarto. Y, lógicamente, en la mayoría de los casos, esos pacientes nos refieren que su padre o su madre o un tío o un hermano, alguien, tuvo un infarto agudo al miocardio. Seguimos con los factores modificables. La hipertensión arterial, señores. Vamos a hablar, a detenernos un poquito con eso. Los pacientes que son hipertensos son pacientes que se multiplica la posibilidad de tener el riesgo cardiovascular aumenta. Por eso es importante nosotros mantener una tensión arterial controlada. Por ejemplo, aunque usted esté controlado ya por el hecho de usted ser hipertenso, aunque usted y yo tengamos una tensión arterial 120/80, yo soy hipertenso y uso medicamentos. Usted no es hipertenso, por tanto no usa medicamentos, pues yo, aunque use medicamentos, tengo más posibilidades que usted de tener una cardiopatía isquémica. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, estamos hablando de infarto. Entonces es importante que la población entienda eso. Máxime, si ese paciente, por ejemplo, que es hipertenso, no está controlado, ahí se multiplica por mucho las posibilidades de que el paciente tenga un infarto agudo al miocardio. Por eso nosotros siempre insistimos con cada paciente que nos llega a la consulta que está descontrolado, como más del 70% de todos los pacientes hipertensos, insistimos en tomar su medicación y no tomarla hoy y tomarla mañana, sino tomarla de por vida. ¿Por qué? Porque el factor siempre va a existir. Entonces, en la medida en que su presión está más alta, pues va a tener más posibilidades de tener un infarto agudo del miocardio. El diabético, ese paciente diabético, ¿de qué mueren los pacientes diabéticos? Pues la mayoría de pacientes diabéticos van a morir por un problema cardiovascular. Aquí tenemos el infarto agudo al miocardio, aquí tenemos la trombosis cerebral. O sea que son factores derivados por el daño que produce esa diabetes, sobre todo esa diabetes descompensada, a nivel de todos los vasos sanguíneos. Entonces, por ende, ese paciente diabético, sobre todo diabético descontrolado, descompensado, es uno de los pacientes que tiene un factor de riesgo bastante alto de tener una cardiopatía isquémica. Hablamos también
de lo que es la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Ustedes van a darse cuenta, todos los pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos e hipertensos, que prácticamente en cada visita le solicitamos los análisis del colesterol y triglicéridos. Esos pacientes que pasan de 40 años, le solicitamos esos análisis, no es para decidir ponerle un medicamento para el colesterol, no, para nada. Es para ver qué dosis de medicamento hipolipemiante le vamos a poner. Es común encontrar incluso dentro del mismo campo médico que le ponen un medicamento a un paciente diabético, a un paciente hipertenso, y ese paciente tiene más de 40 años de edad, y le ponen una pastilla, una estatina, por un mes, 2 meses o 3 meses. Y no es así. Ese paciente debe de usar medicamentos para el colesterol de por vida. ¿Qué ocurre? Le medimos los niveles de colesterol al paciente a los 2 meses, 3 meses, y está dentro de lo normal. Se la suspendemos. Pero a los 3 meses otra vez el paciente, cuando le medimos niveles de colesterol, pues lo va a tener muy elevado. Entonces, los hipolipemiantes, las estatinas, rosuvastatina, atorvastatina, fluvastatina, ezetimibe, son medicamentos que te van, las estatinas, a estabilizar esa placa de grasa que ya tú tienes en las arterias, sobre todo en las arterias coronarias. Entonces estamos hablando de prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Es aquella en la cual nosotros tomamos conducta para evitar un primer evento, en este caso, un primer evento cardiovascular. Entonces, todas esas medidas preventivas, pues nosotros debemos de llevarlas a cabo atendiendo al riesgo cardiovascular que tenga cada paciente. Entonces, vamos a ver cómo se manifiesta la cardiopatía isquémica, cómo se manifiesta el infarto. Tienen que saber la población es que el infarto generalmente se presenta en las primeras horas de la mañana, es decir, en la madrugada. Usted va a encontrar que con frecuencia, pero si a Ramón lo tuvieron que sacar en la madrugada porque le dio un dolor de pecho intenso. El paciente dice muchas veces que es el dolor más intenso de su vida, que ha sentido en el medio del pecho. Muchas veces pensamos que es en el lado izquierdo, pero no. En el centro del pecho generalmente comienza ese dolor, que se puede irradiar hacia el hombro del mismo lado, generalmente el lado izquierdo, hacia la mandíbula inferior. Ese dolor se puede acompañar de sudoración profusa, puede tener náuseas, malestar general, puede incluso presentar vómitos, y ese es el dato más fidedigno de que ese paciente tenga una cardiopatía isquémica. Ese dolor tiene la característica de que no mejora con el reposo, no mejora con ningún medicamento que usted le ponga en la casa. Por eso, cualquier paciente que tenga un dolor de esta característica, de inicio súbito, que dure más de 20 minutos, eso es indicativo de que posiblemente ese paciente esté cursando con un infarto agudo al miocardio. ¿Qué se hace con este paciente? Este paciente inmediatamente tiene que llamarse al 911 y en el primer centro donde lo reciban, ya el paramédico que haya avisado previamente pues al centro donde va, es un paciente que tiene que estar esperándolo para hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones. En el electrocardiograma, sí o sí, en la mayoría de los casos, van a encontrar alteraciones de la onda T, del segmento ST, o si tiene más tiempo, una onda Q, que habla ya de necrosis, de que ese infarto tiene varias horas. El tiempo es corazón en este caso. O sea, usted no puede perder tiempo esperando a ver si el dolor se le quita, esperando a ver si es otra cosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dolores de pecho en realidad
no son infartos. Pero imagínese usted que usted tenga ese infarto y que el dolor no sea tan intenso, porque hay pacientes en los cuales el infarto se manifiesta con menos dolor, como ocurre en el paciente diabético, porque el paciente diabético generalmente tiene dañado el sistema nervioso y no transmite el dolor como en la población general. Por tanto, muchas veces el paciente lo que manifiesta es náusea, epigastralgia, o sea, como si tuvieron dolor de estómago, puede presentar vómito. Esas características nos dicen a nosotros que ese paciente está cursando con infarto. Se confirma el infarto con el electrocardiograma, o sea que usted en la casa no va a hacer una confirmación de si es un infarto agudo del miocardio. Si el médico, por el dato clínico y por el electrocardiograma, no está completamente seguro de que sea un infarto, pues le van a hacer unos análisis, enzimas cardíacas, rápidamente, donde se va a determinar a través de la elevación de esas enzimas cardíacas que efectivamente el paciente está cursando con un infarto. El diagnóstico de infarto debe de hacerse lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted pierde tiempo, pues parte del corazón que está infartado va a ir muriéndose. Mientras más rápido se hace el diagnóstico, pues ese paciente, si por ejemplo lo llevaron a un hospital de trauma, a un hospital quirúrgico, está en la emergencia, ese paciente debe de ser derivado inmediatamente a un área donde podamos realizarle un cateterismo cardíaco. ¿En qué consiste el cateterismo cardíaco? Pues ese paciente se prepara y se le hace una intervención cardiovascular. Y el objetivo del cateterismo es destapar, desobstruir esa arteria coronaria que esté obstruyendo y que esté comiéndose, que esté provocando isquemia en ese corazón. Mientras más rápido se hace esto, pues mayores posibilidades van a tener el paciente de tener una recuperación que podría ser pues total, dependiendo de la premura, de la rapidez con que se realice esta intervención. Idealmente, esto debe de hacerse en las primeras 3 horas. ¿Por qué? Mientras más tiempo se pierde en establecer el diagnóstico y en llevar a un centro cardiovascular donde se realice el cateterismo para la reperfusión cardíaca, mientras más tarde, más cantidad de corazón ha muerto. Previamente, en todas las emergencias, están los médicos orientados a los medicamentos que se le van a administrar a ese paciente con el objetivo de evitar que ese infarto se vaya extendiendo. Por eso la población general sabe que a esos pacientes se le administra una alta dosis de aspirina, se le administra clopidogrel, que son 2 medicamentos antiagregantes plaquetarios. En emergencia se le administra heparina, que es un anticoagulante, se le administra una estatina para estabilizar, o sea, el medicamento que va para el colesterol, para estabilizar esa placa de grasa, porque la fisiopatología del infarto es un coágulo que se forma por una ruptura o laceración de una placa de grasa. Esa plaquita de grasa se le han agregado plaquetas y entonces se ha provocado una obstrucción que va a impedir la circulación hacia el corazón. Y el corazón entonces se va a morir. Muchos de los pacientes tienen rápidamente, tienen una muerte súbita. Es decir, no da tiempo a llegar al centro de salud. O sea que miren lo rápido que nosotros tenemos que andarle a lo que es una cardiopatía isquémica o cuando usted sospecha que tiene una cardiopatía isquémica. Es importante que sepan que el paciente no puede conducir, no debe. Por eso es importantísimo que se llame al sistema de emergencias 911. Con respecto a otro factor de riesgo importante, ya ese paciente que ha tenido un infarto que le ha dado, es un paciente que tiene al año un porcentaje muy alto de posibilidades de que le repita, siempre y cuando no esté utilizando los medicamentos
que se le indicaron a ese paciente. Por ejemplo, por eso nosotros hacemos el interrogatorio, ya dije anteriormente, ese paciente que tiene antecedentes de que hace un año, pues le dio un dolor de pecho, le dio un infarto, le colocaron 2 stents, porque tuvo un infarto masivo. Entonces hoy llega a la clínica, al hospital con dolor de pecho, pues existe una posibilidad alta de que ese paciente le esté repitiendo o le esté dando otro infarto. O sea que, entonces aquí el médico está más orientado. Ese paciente que le dio el infarto y que lo llevaron rápido va a tener una recuperación adecuada. Posiblemente si llegó antes de las 6 horas y se intervino, se le hizo su cateterismo o se hizo una trombólisis, pues ese paciente cuando llegue a la casa, posiblemente pues va a tener una recuperación completa o casi completa. Sin embargo, este paciente que llegó tarde, 12 horas después del dolor de pecho, o que llegó y no se le hizo nada pensando en que el diagnóstico era otro problema y luego descubrieron de que era un infarto, pues ya ese paciente va a tener un daño cardíaco permanente. Es el paciente que ustedes van a ver que se cansa caminando 3 o 4 pasos. Es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Es el paciente que, por ejemplo, ya no puede realizar grandes actividades físicas, y también es el paciente que tiene más posibilidades de que en un futuro tener otro infarto agudo del miocardio. Este paciente que tuvo un infarto ya es un paciente que va a tener que llevar un tratamiento de por vida de una serie de medicamentos indispensables, y esto es lo que se le llama prevención secundaria. O sea, vamos a prevenir que en un futuro usted tenga otro infarto. Sin embargo, hay pacientes que después de varios años de haber tenido un infarto y usted le pregunta y tales medicamentos. Ah, no, doctor, ya yo no uso esos medicamentos porque eso me lo pusieron una vez por un infarto que me dio, sin tomar en cuenta que ese paciente tiene todas las posibilidades, altísimas posibilidades de repetir un segundo evento. Y cuando tiene un segundo evento, pues va a ser más letal para él. De manera que es importante que si usted es un paciente diabético, si usted es un paciente hipertenso, tiene que tener un control estricto de sus enfermedades. Los medicamentos de la presión, de la diabetes, del colesterol, nunca usted debe de dejarlo. No hay un medicamento más importante que otro. Por ejemplo, cuando usted va a la farmacia, que el farmacéutico usted le pregunta, bueno, pues los medicamentos me hacen 8,000 pesos, es mucho. Entonces el farmacéutico, dígame usted, ¿cuál de estos medicamentos es menos importante? Él no te puede decir tal o cual. Todos los medicamentos que te indicó ese médico son igual de importantes. O sea que debes de usarlos absolutamente todos. ¿Por qué? Porque ya usted tuvo un evento cardiovascular, usted es diabético, usted es hipertenso, usted tiene que usar medicamentos para el colesterol, usted tiene que usar anticoagulantes, usted tiene que usar antiagregantes plaquetarios, tiene que usar estatina, tiene que usar medicamentos para la presión, medicamentos para la diabetes, etcétera, etcétera. De manera que el tema o el caso de lo que es la cardiopatía isquémica del infarto es un tema que nosotros debemos de prestarle bastante atención. ¿Por qué? Porque es la mayor patología que conlleva a muerte en el mundo, más que el cáncer, más que los enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más que los problemas gastrointestinales, más que todos los problemas juntos, infecciosos, incluyendo el VIH, y tanto miedo que le tenemos al VIH. Sin embargo, el infarto podemos prevenirlo fácilmente y se lleva 5, 6 o 7 veces más muertes al año que lo que provoca el VIH, el infarto agudo al miocardio. Cualquier pregunta, Licho, pues estamos en la mejor disposición de responderla. Entrada masiva de pantallas y tecnología digital en la educación. El cerebro... Bueno, perdónenme, estaba buscando una pregunta ahí para hacerse al doctor, pero no la encuentro. Doctor, una
Hay personas que cuando van al médico, el médico descubre que le ha dado 5 y 6 preinfartos, pero no van al médico. Cuando les da, que tienen un dolorcito, que van a una cita, dice el doctor, usted hay que internarlo, usted hay que... O sea, me gustaría que usted le diera un consejo a esas personas y que le importantice algo que usted dijo ahorita. Porque yo he tenido cercano a varias personas que han fallecido conduciendo porque le ha dado un infarto, pero no le han hecho caso. Entonces le ha dado un infarto manejando. Se han parado y lo han encontrado fallecido, agarrado al timón del vehículo. Recuerdo el caso de Hanley Herman, que iba para el médico y no le dio tiempo y falleció dentro del vehículo. Que usted me enfatice en eso, por favor. Que lo importante es llamar al sistema de emergencia 911, que anteriormente no existía, pero no lo tenía. Segundo, no hay preinfarto. Es importante que la población sepa esto. No hay preinfarto. Hay pacientes que me dicen, sí, a papá le dio un preinfarto y le colocaron 2 stents. A ese paciente le dio un infarto, tuvo una oclusión y le colocaron varios stents. Ahora bien, hay lo que se llama la angina de pecho. La angina de pecho es un dolor parecido al infarto, pero de menor duración. Ahora, con el tiempo, este paciente que tiene angina, angor pectoris, como se le llama, ese paciente puede presentar un infarto, porque eso es lo que se le llama el preludio del infarto. Entonces la gente dice, un preinfarto, es una angina de pecho. Realmente la angina de pecho estable se modifica generalmente, se presenta con actividad física y mejora con el reposo. Hay otro tipo de angina que es parecida al infarto que no mejora con el reposo. Entonces, a esa es la que generalmente le llama a la gente o el público preinfarto. Otro dato importante es que a pacientes, por ejemplo, diabéticos, pacientes ancianos, estos pacientes que tienen dañado el sistema vascular nervioso, los nervios, ese paciente puede presentar un infarto y no manifestarse con dolor. Precisamente cuando se le hacen estudios como un electrocardiograma, se le hace un ecocardiograma, se le hace un cateterismo, ahí se ven que ese paciente le había dado un infarto que pasó desapercibido. O sea que en este tipo de pacientes puede ocurrir. Por eso es importante este chequeo rutinario, por eso es importante ver este tipo de programas y por eso exhortamos a muchas personas que están sentados ahí en sus televisores y que les resulta interesante este programa, que lo busquen por YouTube, por las diferentes redes sociales y puedan enviárselo a un amigo, a un pariente, a un familiar, que de seguro se lo va a agradecer más que cualquier regalo que usted le dé. Porque aquí estamos hablando de medicina preventiva. Y cuando usted vea lo que estamos explicando, es posible que usted asiente cabeza, como decimos en el argot popular. Así es. Pues muchas gracias, doctor. Otro programa de mucha valía, esta prevención que usted hoy ha hecho con respecto a las enfermedades que tienen que ver con el corazón y cómo el cuido ahí. El próximo lunes nos encontraremos con usted en otra presentación muy atinada, muy importante, con esta prevención en salud que usted nos trae cada lunes. Gracias, doctor. Que tenga una semana Nos vemos el próximo feliz. lunes. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Ok, hasta entonces. Bueno, este programa va a ser subido a YouTube en breve, después que terminemos, y actualmente se está pasando por Facebook Live, donde usted puede continuar sintonizándolo. En breve volvemos con ustedes. Gracias, doctor.
Gracias. Regresamos con ustedes en esta parte final del programa. Miren, yo quiero utilizar este tiempo para dos cosas. Resaltar lo que el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, presentó en la rendición de cuentas el pasado viernes sobre la salud. Como hoy es lunes y es casi siempre dedicado entero a la salud, los lunes, con esta presentación magistral que hace el doctor Alfredo Polanco de orientación, pues yo quiero sentirme envuelto, orgulloso de la gran labor que está haciendo el ministro de Salud, don Víctor Atala. El presidente presentó que la República Dominicana ha sido propuesta para dirigir un organismo de alcance mundial en la salud, un organismo de la Organización Mundial de la Salud, en la prevención. Eso para la República Dominicana es un hito muy importante, muy importante. Tenemos un lugar preponderante en la política preventiva en cuanto a la salud preventiva, valga la redundancia. Y según tengo la información, ya se aprobó la colocación de la vacuna del papiloma humano, virus del papiloma humano, para todo el mundo. Esto es un hecho trascendental porque la vacuna, cualquier vacuna, es el antídoto, es la medicina preventiva más eficaz que puede tener un pueblo para reducir la afección masiva o individual en cuanto a la salud. Así que yo quiero seguir felicitando al doctor Víctor Atala por este gran logro que está teniendo el sistema de salud dominicano. Y quiero llamar porque fui a 2 hospitales la semana pasada. Fui al Hospital Salvador B. Gautier, lo que antes le decían el Seguro Social. Señores, es un hospital que después que ha estado sufriendo alguna remodelación, ya lo están pintando, le están haciendo cosas porque estaba realmente deteriorado. Pero tiene un defecto, que es que está yendo demasiado gente, demasiados pacientes, porque es un seguro, es un hospital como todos los hospitales de atención secundaria y terciaria, que trabajan con el seguro de SENASA, que tienen la mayoría de las personas de escasos recursos. Entonces, donde tienen que ir es a esos hospitales, y van a esos hospitales. Entonces, un médico tiene que atender 40 y 50 pacientes. No es posible que un médico le dedique la mejor calidad de su servicio a un paciente si tiene que atender 40 pacientes. Hay gente que llega a las 4 de la mañana y ya el médico está ahí hasta las 11 o hasta las 12, pero llega a las 8 o a las 9. Entonces yo quiero decirle dos cosas. Esto es para el director del SNS, del Servicio Nacional de Salud, una sugerencia. No tengo por qué darle órdenes, pero sí una sugerencia que mucha gente me dijo. Si ponen los turnos en varios horarios, es decir, que yo pueda venir a las 4 de la tarde, a las 5, que yo pueda venir a las 7 de la noche, que yo no necesite levantarme a las 4 de la mañana para poder tomar uno de los 5 turnos, 10 turnos que el doctor puede atender, porque él no tiene el tiempo para atender 40 turnos. Pero si distribuyen esos 40 turnos en 2 horarios, en 3 horarios, si el médico no puede trabajar 8 horas, que trabaje 6, que trabaje 4, yo no sé, pero que el centro brinde la atención en 3 turnos distintos, que a las 8, a las 9 de la noche, un paciente pueda ir y ese médico que entra, por ejemplo, a las 5 o atienda 10 pacientes
Y el que entre a las 2, a la 1, que atienda hasta las 5, 10 pacientes o 15 pacientes. Y el que entra a las 8 de la mañana atienda 10 o 15 pacientes. Y bueno, nada más podemos atender 40. Y esos 40 lo atienden 3 médicos. Y otra cosa que el Servicio Nacional de Salud debe implementar, tiene que hacer una inversión importante, muy importante, es en la digitalización de los expedientes. Yo fui al seguro y hay una señora, su expediente es manual, entonces hay que buscarlo en un archivo, el expediente, manual, en una hoja, un expediente de papel. Yo creo que eso ya significa un atraso. Es un atraso en términos del seguimiento de la salud. Creo que sería importante esto. El doctor Atala me dijo, yo no tengo que ver con eso, pero sí lo puedo sugerir y lo puedo incitar, porque ya el asunto del manejo de los hospitales no está bajo el sistema de salud pública, está en manos del Servicio Nacional de Salud. La salud pública nada más es para la estrategia, para la planificación y para las masivas políticas de salud. Lo entendí, pero entonces el Servicio Nacional de Salud es responsable. Ya me han dicho varios médicos, aquí no hacen falta tantos hospitales, hace falta que apliquemos la salud de atención primaria. Para que un paciente que vaya a ese hospital, de esos 40 que van a ese hospital, por ejemplo, el Moscoso Puello, al Seguro Social, no tiene que ir al hospital. Si lo atienden en una atención primaria, una unidad cercana a su casa, la UNAP, de atención primaria, ese paciente le hace una economía de tiempo y de recursos al sistema. Pero para eso tiene que habilitarse. Tenemos 15 años atrasados en la aplicación de la atención primaria. Por eso que ustedes que la gente tiene que ir al hospital de tercera categoría, que debe estar para la medicina especializada, debe estar dedicado a la medicina especializada, donde deben hacerse también muchas inversiones. Pero la gente debe tener una alternativa en eso. Y yo me fijé que cuando se tiene una atención primaria y se le hace promoción a la gente, se le da seguridad, la gente va, porque son médicos profesionales de primera categoría también que van ahí. Entonces, eso me fijé en el Seguro Social o el Salvador Bienvenido Gautier, que es el que está en el Ensanche La Fe, un hospital tradicional, emblemático, y en el Moscoso Puello, que es otro hospital que reúne a personas de todas las zonas. Ahora con la ciudad sanitaria de Villamella se ha descongestionado un poco, pero sí, voy a visitar un día el centro sanitario Luis Eduardo Aybar, que es una amenaza de construir un hospital moderno, cercano a la gente y todo. Yo iba mucho ahí cuando yo estaba en mis lides sociales, formaba parte inclusive de un consejo comunitario de esos hospitales, pero ya eso no se da en esa parte. Dicen los muchachos que tenemos que irnos porque mañana es otro día y ya mañana venimos con otro programa muy importante para decirles cosas interesantes en este esfuerzo, construir un país mejor, pero para todos. Ese es nuestro fin. Hasta mañana, si Dios quiere.